Bueno, pues ya estamos a 29 de abril y todavía el tiempo sigue nublado en la isla de Lanzarote. Y esto es novedad porque precisamente los miles de turistas que hoy están en Lanzarote, es verdad que estamos en la temporada de alguna manera baja del turismo, pues lo que vienen buscando precisamente es el sol y no lo van a encontrar por lo menos hasta el lunes o el martes. Doña, bueno, voy a decirle doña o señorita, no. ¿Cómo le gusta a usted que le llamen? A mí eso nada me ofende. Erika A mí lo que me Cerdeña. ofende es que no tengamos sol todavía, ni los visitantes ni nada. Yo quiero el sol para mí. Bueno, usted se lo quiere llevar todo. Vamos a saludar a Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a la audiencia y buenas tardes a los compañeros. 29 de abril, aguas mil, ¿no? Aguas mil también, es verdad. Eso, el refrán sirve para todo, sobre todo el refranero español. Don Carlos Isa, buenas tardes, don Carlos, ¿cómo estamos? Bueno, pues antes de nada decir que ayer conocíamos una noticia, Pedro, que el clan de los guineanos, finalmente, el famoso clan de los guineanos, ha sido condenado, creo, ¿no? A varios años de cárcel. En total son 9 las condenas a los integrantes de lo que se conoce como el clan de los guineanos. Es una sentencia del Tribunal Superior que ha confirmado la condena a 9 personas integrantes de una red de tráfico de drogas que operaban en Lanzarote, desmantelada tras meses de investigación policial. Y qué fácil deducir de dónde eran, ¿no? De Guinea. Por eso. Se truaron el cerebro, ¿eh? Bueno, esta es una noticia que ya parece que son noticias viejas, ¿no? Porque esto creo que salió, ¿no?, en su día, ¿no? Sí, pero bueno, esto está bien. Salió en su día, me refiero, la detención. Claro, y además creo que en esta información, si yo no me equivoco, una de las cosas, y por eso estábamos viendo imágenes del aeropuerto, es que una de las cosas que hacía este grupo organizado era introducir drogas también utilizando a personas como mulas. Y esto a mí me parece especialmente peligroso. Sabemos todos que hay personas que han llegado a fallecer y que algunas de las que portan... Utilizando a personas... como mulas, exacto, con la ingesta de... o penetración. O sí, como sea, que llevan la droga dentro del cuerpo y esto es altamente peligroso para sus vidas, eso en primer lugar. Algunos sí son conscientes de los riesgos, otros no es que no sean conscientes de los riesgos, sino que a lo mejor se encuentran en una situación de vulnerabilidad, porque esos casos también se han dado, y se aprovechan un poco de esa necesidad para esto. Entonces, bueno, una más de las sorprendentes... la policía funciona, las autoridades funcionan y la seguridad funciona, pero a mí no me deja de sorprender tanto caso de Pero mira, de introducción lo que tú acabas de aquí. decir, que antes, ahora ya menos, ¿no? Pero antiguamente era así, como se introducía gran parte de la droga, era por la ingesta o penetración, en este caso, en el ano, ¿no? Hombre, yo supongo que según la metodología, si estás trayendo pequeñas cantidades, o hasta medio kilo, que creo que pueden tragarse medio kilo, o metérselo por el cuerpo, etcétera. Pero cuando traen, por ejemplo, antes de ayer no se detuvieron se incautó 21 kilos, 21 kilos no te puedes meter en el cuerpo. Va a ser complicado. O los miles de kilos que también se han aprendido. Por eso digo que meses, ¿no? antiguamente se utilizaba más ese método que ya está casi en desuso, pero todavía efectivamente hay personas que No, y hace poco no desmantelaron una, no sé si era, no me quiero equivocar, en Taiche, que fabricaban aquí la droga. O sea, te quiero decir, hemos pasado unos niveles en los que vienen y los esconden Sí, se han sofisticado. Sí. Bueno, por cierto, que la carretera de Tinajo se creó una cierta polémica. Carlos, tú estabas ayer aquí, ¿no? Sí. Bueno, todo el mundo coincidía en que era un tema de fácil solución, porque no entendíamos por qué una buena noticia como era la que había anunciado el consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, de que se había iniciado la obra de reasfaltado, en este caso, de ese tramo de carretera que va del Peñón a La Vegueta, que son escasamente 600 metros, pues no se hizo como tenía que hacerse. Ahora se han puesto de acuerdo, don Pedro, el alcalde, el consejero de Obras Públicas, creo que el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, también instó a que se buscara una solución urgente, y efectivamente vamos a oír al señor Jacobo Medina y también al alcalde de Aría, pues ya contento porque se ha buscado la solución, al alcalde de Tinajo, porque se ha buscado la mejor solución. Como bien saben, anunciamos hace algunos días el inicio de las obras y ya están casi culminadas. Tengo que agradecer la predisposición, la buena comunicación y la cooperación con el Ayuntamiento de Tinajo, concretamente con el alcalde que me acompaña en el día de hoy. Y bueno, disculpar a los vecinos por el trastorno de estar en la carretera cortada, pero siempre digo que no hay mal que por bien no venga para disfrutar por fin de una carretera en condiciones como es la carretera que nos encontramos ahora.
Bueno, primero quiero agradecer al consejero que está aquí hoy, pues en la culminación de la obra prácticamente falta nada más que la señalización. Y bueno, tengo que agradecer también que ayer, después de aquella queja que yo hice, que no se limpiaba la tierra, no se daban los márgenes, pero se ha solucionado. Ahora tengo el compromiso del consejero y del técnico también de que se va a limpiar toda la gravilla que está al lado, y ahora he hablado con el consejero para que este trozo que está delante del peñón, que está lleno de hierba, que si lo pueden limpiar, y en segundo lugar si se pudiera llegar a los bordes porque la gente viene caminando, y el consejero se ha comprometido que sí. También le pidió al consejero la limpieza de la carretera esta un poco y de la desde la Vegueta hasta Los Dolores, y se ha comprometido que sí. Así que cuando Jacobo cumpla todo esto, yo le invitaré a un café. Bueno, pues evidentemente don Jesús Machín no para de pedir, pero está aquel dicho que si no llora... El que no llora, no esto, sí. No mama. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que sí, que era una intervención altamente demandada, relativamente sencilla, y era una buena noticia, como dices tú. Yo me alegro de que hayan llegado a un acuerdo, además bastante... Mira, yo voy a decir lo que pienso, yo ya lo siento. Muy pintoresca la forma en la que ambos pues se expresan aquí, que muy bien, que estupendo, pero no podían hacer esto antes en la mesa insular de... Este es el modo canario. No, este es el modo de ellos. O sea, y más concretamente a mí, yo no entendí muy bien lo que... Mira, y que el alcalde seguramente después me lo dirá y me lo echará en cara, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, y no se lo digo con ninguna acritud, pero a que viene a meterse en medio de las máquinas y tal. No hay una mesa insular de obras públicas. Mi pregunta es, ¿no hay sistemas de coordinación? ¿No se podían coordinar antes de... Pero que se para como tan teatral él en las máquinas? Yo sé que es su estilo, yo lo sé, que él no lo hace por mal ni muchísimo menos, pero hombre, yo creo que estamos en un momento en el que... Don Jesús Machín es un alcalde popular, si ve una farola fundida, pues él mismo la arregla, porque sabe más. Los procedimientos están para algo, y cuando uno no sigue los procedimientos, pues de alguna manera está tomando una ventaja que no es real hacia, quizá, por ejemplo, la oposición. Pero yo te voy a decir, mira, te voy a decir la verdad. Yo creo que sí, las formas podrán ser cuestionadas o no, pero yo no sé, Carlos. El problema es que tenía razón el alcalde, yo creo, porque evidentemente que no se tendría que haber dejado esa gravilla a los lados, que no cuesta nada quitarlo. Y estamos hablando de un tema menor, en fin, por lo menos es mi punto de vista. Bueno, no, vamos. Pedro no se ha pronunciado. Javier, yo no creo que un consejero del Cabildo, un alcalde a lo mejor de un municipio pequeño que está acostumbrado a estar en casi todos sitios, está para ir a decir si la obra está bien o no, teniendo en cuenta la forma tan peculiar que es de Jesús, que en la que actúa Jesús Machín. Pero sí es verdad que no un consejero ni un alcalde, pero un encargado de obra, un responsable de la obra, es el que tiene que venir a decir lo que tú has dicho. Adecúen esos márgenes, porque después va a pasar la problemática que denunció de Jesús en el día de ayer y por el que paralizó la obra. De todas maneras, yo no entiendo muy bien por qué se producen tantos aspavientos de ayer a hoy cuando podían haber buscado la solución que se buscó hoy. Eso es lo que yo decía, Pedro, porque yo estoy de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo en que no era la manera de dejar esa vía. O sea, yo también coincido en que la gravilla... Pero para eso hay profesionales, incluso con el tiempo es peligrosa, ¿sabes? Yo creo que fue el jefe de la oficina técnica que se desplazó ayer. Sí, fue Cárdenas. Y sobre la marcha se buscó una solución, que es lo que tiene que hacerse en este tipo de cosas. Vamos a otro tema, porque el alcalde de Arrecife ayer sorprendía con un comunicado dando la noticia de que va a asistir, en este caso, a declarar ante, si no me equivoco, la audiencia, en este caso es la audiencia provincial. La audiencia provincial de Las Palmas. Es un cargo público, tiene que ir como audiencia, a la audiencia provincial como mínimo. Sí, y en este caso para hablar del famoso caso de las multas impagadas, o esas multas perdonadas. Un caso que puede traer consecuencias, y va a aportar un informe, y ahí es donde está para mí la noticia, porque ahí no se dice nada, pero por lo que hemos podido saber en la mesa de café de periodistas, en ese informe se podrían salir nombres de algunos concejales y otros alcaldes que también actuaron en su día, pues perdonando multa, o diciendo que quitaran esa multa, o que diciendo que esa multa no se podía poner. En fin, un informe que, según nos cuenta fuente cercana a la alcaldía, podría traer ampollas. Me deja nada más que plantearte una duda, porque a mí me ha llegado algún tema, que es que en ese informe podrían haber casos o ejemplos de otros municipios.
Eso ya no me lo sé. Pues alguna rumorología hay en torno a que se ha hecho una investigación, no solo en Arrecife. Son uniformes de los últimos 10 años. Sí, hasta el 2016, porque lo demás prescribe, pero la intención creo que en algún momento del alcalde al encargar ese informe era poner el ejemplo que se producía en el resto de instituciones, que no sé si al final lo llevó a cabo o no. Y después yo no entiendo muy bien qué es lo que... ¿Qué te ha sorprendido de que el alcalde tenga que ir tal día? Él tendrá que ir tal día, pues se le cita tal día. No es una decisión, lo que me ha sorprendido una decisión es que graciosa de él. No, me refiero que son noticias que yo creo que la han hecho el gabinete de prensa, es decir, Severino con inteligencia, para evitar que, porque esto no tiene por qué anunciarse. Lo normal es que los periodistas se enteren o tal y saquen. El alcalde tendrá que visitar la audiencia provincial por el tema de las multas. Pero lo que han hecho es adelantarse y decir, mira, no tenemos ningún problema, vamos a ir con un informe. No, es que de hecho creo que la novedad es que son dos, que ha entregado ese informe y que luego será defendido él con su testificación el día 9 de junio. Entonces, sí, es una estrategia de comunicación de adelantarse a el resto de los medios de comunicación y a las posibles lecturas que podamos hacer. Yo veo que el alcalde está activamente predispuesto a colaborar con la justicia. Esa es la imagen que se quiere transmitir, que ellos no tienen ningún problema en ir y además lo anuncia, porque no es normal que se anuncie que un alcalde, es decir, cuando Pedro Sánchez va a declarar, no creo que el gabinete de prensa saque una nota, Pedro Sánchez anunciando cuando tiene que ir a declarar. Eso son cuestiones... Sobre todo no va nunca. Bueno, en cualquier caso, creo que tenemos unas declaraciones del alcalde Jonathan de León, que por cierto, según nos ha dicho el gabinete de prensa, no va a hablar hasta el 9 de junio. Pues ese mismo día firmaba una providencia en la que mandataba a la Concejalía de la Policía Local a la emisión de todos los informes oportunos, tanto por el responsable del contrato, secretaría, subcomisario y diferentes responsables de las infracciones de este ayuntamiento, y a partir de ahí, con todos esos informes, le dimos traslado a la Fiscalía en el mes de enero. Pues bueno, la Fiscalía se querellaba contra 7 trabajadores municipales y en los cuales también el alcalde tendría que ir a testificar. Pues bueno, ya les confirmo, les adelanto que compareceré en el mes de junio para dar todos los detalles y defender la gestión municipal y toda la colaboración con el juzgado para poder determinar cualquier posible irregularidad, que a partir de ahí sea la justicia la que determine lo que corresponde con respecto a las multas que se han tramitado. Bueno, estos temas, lo que es verdad es que en principio, pues, en fin, el alcalde ha sido llamado como testigo, por lo tanto, de momento no hay ningún tipo de problema político, pero es verdad que aquí hay funcionarios que están implicados. Hay 7 funcionarios. 7 funcionarios, si no me equivoco. 7 funcionarios. Que solo hay funcionarios por el momento. Sí, de momento solo hay funcionarios. Presunta prevaricación, falsedad y no sé si también malversación de fondos públicos. Malversación, claro, porque sobre todo es malversación público. Pero bueno, no, sobre todo prevaricación y... A ver, aquí ahora todos nos ponemos todos muy correctos. Todo, a ver, esto además... Pero el tema de la anulación de multas ha sido una cosa... Esto lleva haciéndose... Vamos, yo recuerdo un caso del Potrero, de hace 30 años, del Potrero, que quitaban multas del Potrero. O sea, que esto en Arrecife estaba al orden del día. Si me dices que son posiblemente en otros ayuntamientos también, Carlos. Y en otros ayuntamientos, en muchos ayuntamientos, porque, bueno, pues no sé... Lo que pasa es que nadie podemos estar... Yo creo que en esas listas ahí está medio Arrecife. O sea, ahí le han quitado multas a... ¿Cuántas estamos hablando? 4.000 y pico, 5.000, ¿no? Es que ahora no recuerdo recuerdo esa cantidad, creo. Y luego, aparte, en 2016 no está prescrito. Son 5 años, ¿no son 5 años? No, son 10. 10 años. 10 años para atrás. El informe son de los 10 últimos años. Lo cual yo no quiero entrar en más valoraciones porque Erika ya la veo con ganas de meterse contra los que quitan la multa, porque dice que a ella cuando se lo ponen no se la quitan. Si se la quitaran a ella, oye, pues a lo mejor... No, porque yo sé, todos sabemos que yo no, o sea, sí, claro que yo conozco a gente a la que le han quitado multas y claro que... O sea, yo esto lo sé, y lo que está comentando Carlos, o sea, es que me devuelve un poco como al principio. A Pedro, por ejemplo, no le han quitado, pero no se las ponen. Una cosa es lo que se hacía hace 30 años, pero estamos 30 años adelante. Y en ese tiempo se han automatizado la gran mayoría y digitalizado muchísimos sistemas justamente porque como se sabe,
pues entonces, no esto, sino cualquier cosa, son garantías que se le dan a la ciudadanía de que las cosas y los procedimientos se hagan correctamente. Claro, yo entiendo que es un marrón muchas veces los procedimientos, y que yo misma, hombre, si pudiera saltarme muchas veces de la cola de no sé qué, ir un poquito por... Pues claro que sí, pero al final los procedimientos están justamente para proteger el interés general y no se puede hacer. No podemos defender otra cosa que la legalidad, y por lo tanto... De todas maneras, si me permite... Pero lo que quiero decir es que todo el mundo lo ponemos muy correcto. Sí, pero muchas ¿a veces quién no cuando le ha dado, todo el mundo sabe lo que hay? ¿A quién no le ha dado coraje que te pongan una multa? Porque muchas veces es verdad. Primero te la ponen de forma injusta y el procedimiento es engorroso y no ha acudido a alguien para que te quite la multa. A mí lo que me gustaría es romper una lanza a favor de los trabajadores, de los funcionarios, que evidentemente están a los pies de los caballos por esta situación, pero que probablemente, primero, hay que aclarar que ninguno lo ha hecho para quedarse con dinero público. Todo ha sido quitar las facturas, quitar las multas al resto a personas, no se sabe por qué, porque te caen bien, porque te dio pena la situación que te iban contando, que muchas veces te cuentan una historia y tú te la crees y se la quitas, etcétera, o porque alguien también te dijo que la quitaras, que también se está rumoreando. Pero sí es verdad que hay que decir que el funcionario, la mayoría de las ocasiones, no te la quita porque él quiera de forma gentil, sino que a lo mejor ha obedecido órdenes o lo has convencido con el típico llanto o con la lastimería, como te diga. Vamos a dejar que la justicia actúe, que la justicia... Pero tiene mucha razón lo que dice Pedro, o sea, ahora no nos vamos a rasgar todas las vestiduras, eso porque es lo que llegas a pagar y te dicen, no hace falta que pagues. ¿Y tú qué dices? Que no. Que sí, que quiero pagar. Pues no, coges y te va. Y el que no haga eso, pues que es el primero que está libre de pecado. Y normalmente es al revés. Normalmente es alguien que le dice, oye, mira, que fui a dejar a mi hijo, coño, no había ni aparcamiento. Que me he parado 5 segundos y me han puesto una multa y hay gente que tal. Pero en fin, yo sé que eso no se puede hacer. Todos lo sabemos que eso no se puede hacer y yo... lamento que muchos de esos funcionarios, a los que conozco personalmente, pues puedan estar metidos en esta situación ahora. Muchas veces con buenas intenciones, pero evidentemente cuando se es funcionario se tiene que respetar la legalidad. Cuando es una cosa extraordinaria y tal, bueno, es tal, pero claro, ya llega un momento que se va acumulando el volumen, cada vez va siendo, y al final es una bola de nieve que, oye, le metes... Pues claro, eso ya es un desmadre, o sea, una cosa es perdonar 3 multas y tal y ya, pero es que eso es lo que pensarán, Carlos, y lo que pasa claro, es pero que otra si nos cosa ponemos es, a analizar ya que se convierta en una... Pero escúchame, si nos ponemos a analizar lo que piensan uno y otro, que eso lo piensan 7 o 3 o 4, pues al final pasa que nos ponemos en 600.000 euros de las arcas públicas de recaudación. Bueno, dejamos de traer a no sé qué a Melendi o algo un año. El pacto Coalición Canaria PP que algunos querían romper, incluso por los propios, no solo los de fuera, que es lógico que el PSOE pues le gustaría romper ese pacto, pero incluso algunos se hablan de algunos miembros de los propios partidos. Parece que de momento, tras la celebración de la mesa de seguimiento del pacto, va a continuar. Y eso que ayer aquí no estuvieron ninguno, tú sí estabas, ayer uno oía a Olivia Duque y parecía, Carlos, que estaba roto. Ayer habló Olivia Duque aquí, dejó las cosas bien claras, de que esto es un problema que ya se ha enquistado y que ya no tiene vuelta atrás, o sea, o se resuelve de una vez o se rompe el pacto, o sea, que ya no está por la labor de poner paños calientes. Lo dijo con mucha contundencia. Y la verdad que aquí cuando nos quedamos un poco, porque estábamos pendientes también de qué es lo que podía haber pasado en la reunión en Tenerife, y bueno, pues uno se queda un poco pensando, bueno, no creo que lleguen hasta el último extremo, ¿no? Pero por cómo habló la alcaldesa, con la contundencia con la que se expresó, pues todos incluso pues llegamos a pensar que las cosas no estaban nada claras. Vamos a oír 2 cortes, no sé si Josefina tiene 2 cortes preparados. Esa es la imagen, por si la gente no la conoce. ¿De tu casa? De la oficina técnica. Yo vivo a 20 metros de esa oficina, pero esa es la oficina técnica de sí, no, que no la había visto, ahora sí lo veo. Vamos a oír solamente 2 declaraciones, 2 cortes de los 25 minutos que estuvo Olivia Duque defendiendo, en fin, que no se podía continuar de esa manera, o que se buscaba una solución ya, o ella tomaba ya por su cuenta la decisión de hacerse con la Concejalía de Urbanismo. Para mí tengo la solución sobre la mesa, es empezar por lo menos dar pasos, o sea, hay que hacer algo.
Y eso ya lo tengo sobre la mesa y yo no voy a aguantar yo no voy a esperar más de una semana, 10 días, no voy a esperar más. No voy a esperar más porque yo sé lo que, sé lo que va a pasar. Pasarán meses y dejo de estar esto, volverán a pasar. Sé cómo van todas estas cosas y yo sinceramente creo que tengo que tomar una decisión ya, cuésteme lo que me cueste, y estoy dispuesta a esto. Yo vine a la política a hacer el bien, a intentar trabajar, a mejorar, y lo siento mucho, no voy a poner eso en juego por un pacto. Bueno, lo que se refería, pues si alguno no sabe de qué va el tema, es que hay la propia concejala de urbanismo y responsable de la oficina técnica, pues ha criticado un poco la situación de la propia oficina, que es una de las oficinas técnicas, porque en general ninguna oficina técnica funciona muy bien en Lanzarote, pero la de Guise está más señalada que otras, y en este sentido está señalada porque se acumulan los expedientes y no se sacan, cosa que la alcaldesa, por cierto, desmintió, que no eran ni 4.000, ni 3.000, ni 2.000, que alcanzaría los 1.000, 1.500 expedientes, y si se limpiaba aquellos que ya habían caducado, que estaban en tramitación y ya desistido por parte del particular, y por lo tanto rebajaba bastante la problemática. Pero sobre todo decía que había que aplicar un informe que ella encargó a los propios técnicos de cómo se puede aliviar la situación de aquí a un año. Y ese informe técnico es lo que ha sido la cuestión, porque Rita, al encargarlo, según ella, la propia alcaldesa se sentía como, digamos, como que le había quitado puenteada. Puenteada, no me salía la palabra. ¿Qué te parece? A mí me parece que si hay un informe elaborado por el equipo técnico, con independencia de que se lo haya encargado la alcaldesa, que en su derecho está siendo alcaldesa, claro, de encargar los informes que a ella le dé la gana de cualquier área. Eso es así. No, porque ella es la responsable Eso última. Es así. O sea, yo lo siento mucho porque sé que Rita también está trabajando mucho, sé que se siente atascada en esa situación, pero si hay un informe técnico elaborado por técnicos, yo creo que hay que hacerle caso. También está la propuesta, porque esto le está sacando, quiero decir, su rédito también el Partido Socialista. Hombre, y con motivo, y con razón. Sí, pero además... Es el más beneficiado de esta situación. Pero es que además el PSOE en Teguise fue inteligente en el sentido de que su rueda de prensa de este lunes iba en el camino de, pues nosotros hacemos una propuesta como de llegar a acuerdos con los colegios. Primero un palo, que casi lo matan, y después ya le ofreció la zanahoria. No, sí, pero si uno leía y escuchaba lo que ellos hacían propuestas, oye, que es lo que yo le pido a un político, me da igual del color político que sea. Entonces, yo no te estoy diciendo que le hagas caso a la oposición, que no tienes por qué, pero al menos haz caso al informe técnico. Yo creo que, y espero que sepan reconducir la situación. Entiendo que no es fácil para ninguna de las dos, ni para el equipo de gobierno. Este equipo de gobierno ha tenido muchos problemas y va a ser un largo camino hasta 2027. Pues sí. Por cierto, Pedro, no sé si oíste parte de la entrevista, pero hay una parte que le dedica a Marcos Vergá, sí, y dice que Marcos Vergá, hombre, que yo le digo, hombre, ¿usted aceptará algunos de los consejos que le dio don Marcos Vergá en esa rueda de prensa? Y ella se reía y decía que esos consejos, aparte que ya se habían tomado muchos de ellos, se habían adoptado esas mismas medidas. Después decía que, hombre, que Marcos no es la persona mejor para dar consejos, porque Marcos no aguantaría estar en su situación, dice que saldría huyendo, ¿no? Pero bueno. Bueno, a Marcos también le persigue el haber, yo creo que de forma entendible, haberse sentido superado en el mandato pasado, cuando tenía probablemente el área con mayor delicadeza en el medio de la pandemia, que fue Servicios Sociales, y él pidió un cambio. Supongo yo que se está refiriendo a eso, porque yo no conozco ningún antecedente de Marcos que tenga que ver con, bueno, sí, cuando era joven y fogoso, ¿no? Cuando era joven y fogoso, pero ahí salieron la mitad, y no creo que fuera por presión, sino porque vinieron una cosa que se llamaba Operación Unión. El tema de, primero, me llama la atención de las declaraciones que hizo ayer Olivia, que desmintiera el tema de los 5.000 expedientes, porque, según entiendo yo, y por las declaraciones, y porque yo he escuchado también a la alcaldesa, no eran 5.000, pero eran 4.700 expedientes, que ahora parece que son 1.000 y pico, porque dentro de los expedientes, y son expedientes, hay expedientes de todo tipo, disciplina urbanística, licencias, expedientes antiguos que no han sido, que podrían estar caducados, pero como no se ha aportado documentación, pero claro, para quitarlo tienes que caducarlo. No, ella dice que ahora va a hacer un procedimiento, que va a hacer lo primero, es limpiar, pero que digamos, no niegue, limpiar lo que se llama digo la palabra. Supongo yo donde está todo el registrado. Sí. Y después, si me permite, me llama la atención también que la solución a la oficina técnica, y con todo el cariño primero, sea un informe
que parte de la oficina donde es el problema. El problema es ese, pero parte, y creo que son los menos responsables del problema. Y después estamos viendo que los que lo van a solucionar es la actual concejal de urbanismo y la anterior concejal de urbanismo. Yo exploraría alguna fórmula, y no estoy diciendo la que por ejemplo la que propuso Marco, pero sí incorporar pues a GESPLAN y a otra serie de instrumentos, Cabildo de Lanzarote, auxilio ella de decía que lo de para desbloquearlo. Como saben, porque no me fío yo de que hay un problema de reparo, de intervención. Siempre lo hacen, intervención nunca... Reparó el informe para contratar las 1.800 horas de GESPLAN, de refuerzo. Sí, bueno, por lo tanto dice que están en ese tema, pero que dice que GESPLAN no es la solución, según dicen los propios técnicos de la oficina. Pues que hablen con los técnicos de la oficina técnica de Pero Arrecife, sí, que hablen con Maciot, pero no, a ver qué están haciendo. Pero siempre ayuda, dice que siempre ayuda, pero que no es la solución definitiva, que esto es un problema de reordenación, un problema y de reorganización. Ella lo dejó claro, dijo que era un problema de reorganización de la oficina, que ha entrado personal suficiente como para desbloquear el tema, pero que hay que seguir pues una dinámica de trabajo, una reorganización interna, porque actualmente no resuelve el problema y si hay un cuello de botella ahí hay que resolverlo. Entonces, ¿quién te lo va a decir mejor que el propio técnico que está allí y sabe cuál es el problema? Hombre, por lo menos hay que darle un voto de confianza. Puedes encargar una auditoría externa, pero ya a tus técnicos primero les tienes que pedir un informe. O sea, lo primero que tienes que hacer es pedir un informe a tus técnicos, porque ellos saben dónde está el meollo. Y luego ya si quieres encargar una auditoría externa, encarga una auditoría externa. Pero ahí está el problema. Pero claro, aquí el problema ha sido político, no ha sido técnico, según la alcaldesa y según lo que dijo aquí la alcaldesa. Aquí el problema ha sido un problema de enquistamiento político, de una que ha dicho hasta aquí hemos llegado y la otra que ha dicho pues yo no me bajo del carro y yo sigo aquí. Ese es el tema. Bueno, y sobre todo que yo creo, y esta es una cuestión, que los pactos, normalmente los trapos sucios se suelen lavar dentro de la casa y no fuera, porque si no huelen mal. Vamos a otro tema, porque precisamente el plan supletorio de Arrecife, todo el mundo creía, o creíamos al menos, que ya en estos meses estaba aprobado. Antes de junio, dicen. Ahora es antes de junio. Fue antes de Navidades, ahora es antes de junio. Un mes, Jorge, no seas exigente. Sí, y solo creo que falta... Están todos los informes ya. Están todos los informes. Ya solo falta pero hay que subsanar alguna cosita. Por la consejería. Solo falta informar por la consejería, pero ya está todo. Y llevarlo al último trámite. No, hay unas cosas que subsanar. Costas dijo, porque esta semana hablamos con pero los informes Marcelo están Cabrera, completos. Costas dijo que había que les habían dado unas indicaciones para modificar, como dice Pedro, a subsanar algunas cuestiones. Aún así, y yo la verdad es que lo lamento, pero es así. Han tenido que, es verdad lo que tú dices, Jorge, han tenido que comerse los plazos que habían dado. Yo creo que por eso tampoco se arriesgan a dar mucho plazo, y cuando se arriesgan, pues parece que todo se revuelve. Lo que yo sí que creo es que aquí sí se está trabajando para que esto salga, que la administración es engorrosa, que la burocracia es engorrosa, pero también creo que se ha avanzado. O sea, también estuvimos hablando del plan supletorio de Arrecife en la legislatura pasada. ¿Se acuerdan? 2 años en darte un informe, pues oye, ¿qué vas a hacer? Si es que estás atado de pies y manos. Pero ese es el problema. Ese es el problema, la burocracia que hay en este país. Que no es que Costas tenía que haber traído el informe ya desde enero, que se tenía que haber aprobado. Y aviación, faltaban los de aviación y Costas en diciembre. Pero mira, una cosa son dos informes que no corresponden ni a Canarias, corresponde al Ministerio. Este es el punto en el que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo aquí el senador y tal no echan una mano, y si no la echan... Pero mira, tú quieres... A lo mejor tiene que pedírselo los propios concejales que se la echen. Yo lo que no entiendo es para qué aceptamos las competencias en Costas cuando la parte más importante se la dejamos en Madrid. Es que ese es el punto. Si quieren hacer realmente un favor a los senadores o los diputados o quienes quieran, a Canarias y a Lanzarote, lo que deberían hacer es luchar porque en Canarias tuviéramos como mínimo voz para decirle a esta gente lo importante y fundamental y elemental que es para nosotros Costas, aviación, tal, porque parece que aquí todo el mundo opera si el problema ya no solo es que nos den autonomía o no, o que nos las den esas competencias, el problema es que hay una incompetencia casi ya alarmante a la hora de Costa informar en muchas cosas, en muchos proyectos que tiene paralizados en Canarias y en Lanzarote en concreto. El propio parque, el parque que nosotros conocemos como el Parque Nuevo, que ahora es el Ramírez Cerdá. El Parque Nuevo. Para nosotros era el Parque Nuevo, pero bueno,
ahora es el Parque Viejo Ramírez Cerdá. Bueno, pues ese parque se iba a mejorar ya en la época de Astrid Pérez. Ya. De Astrid Pérez. Y creo que todavía no le han dado el informe, y si se lo han dado, se lo han dado hace poquito. Vamos a oír a Mació Cabrera ya diciendo el hombre que ya cree que sí, que esta vez va a ser la definitiva. Está prácticamente todo listo a falta de 2 informes para la aprobación definitiva. El municipio de San Bartolomé consiguió aprobarlo hace unas semanas de manera definitiva y yo espero que el próximo, en cuestión también de muy poquitas semanas, sea el municipio de Arrecife. Y bueno, por lo menos quiero llamar a la tranquilidad en ese sentido. No es que hayamos perdido el trabajo ni que esto vaya a suponer un retraso en la tramitación del plan general, para nada. Seguimos en el mismo punto, con una prórroga de 1 año. Y bueno, esperando y pendiente de que estos 2 informes lleguen, que sean de manera favorable y aprobar cuanto antes de manera definitiva el plan general. Bueno, en cualquier caso esperemos que tenga razón Mació, sí, y antes del verano se apruebe el plan general, porque es muy importante para el desarrollo económico y social de esta isla, además de urbanístico, evidentemente. Por cierto, sería curioso, ¿no?, que el anterior plan general lo sacó su tía y se tiró a la basura por parte de Enrique Pérez, y lo sacara su sobrino, ¿no? Ah, sí. Es una curiosidad. Pues no lo sabía. ¿Quién es el sobrino? De Nuria Cabrera. Ah, de Nuria sí. Sí, claro, la tía y el sobrino. Los 2 últimos planes generales, sí. los que lo dirigían directamente, en Nuria Cabrera en su momento, con María Isabel Denis y ahora Mació Cabrera. Por cierto, Pedro, que Leticia Padilla, que yo la verdad que hace ya tiempo que no la veo, por ahí es la portavoz de Lanzarote en Pie, y ha denunciado precisamente en el programa El Peje Verde que hay ONG que se están, digamos, cobrando de manera, digamos, irregular. Yo no voy a decir que es ilegal, porque eso lo tendrán que decir otros organismos. Irregular, la información, el auxilio para la preparación de los papeles, para la regulación extraordinaria que se está llevando a cabo. Sí, lo denunciaba en el día de ayer, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hablar con ellos de otros muchos aspectos, pero de este caso, porque la implicación que ha tenido también Lanzarote en Pie, ¿no?, en la ayuda a muchos colectivos cuando se producen situaciones de este tipo. Esto es una situación excepcional donde se están viendo desbordados y donde las personas individuales que pueden optar a arreglar los papeles pues necesitan algún tipo de ayuda. Las ONG reciben ayudas, ayudas públicas para no tener que estar cobrando y para la subsistencia de la misma, y por lo visto lo que dice Leticia es que hay ONGs que están cobrando como si fuera por su servicio, por esa ayuda que prestan, y eso es una ilegalidad o un abuso. Yo creo que en la isla, bueno, por cierto, el Cabildo que ha dicho ya hoy que va a ayudar, pues eso, a expedir este tipo de certificados. Sí, el Cabildo, el PSOE creo que también. No, pero ahí son organizaciones. El Cabildo no es para todos. El Cabildo no es para todos, ¿eh? Bienestar Social del Cabildo lo explicó, que es para situaciones muy concretas, de mujeres, de personas que vayan al comedor social. Va a expedir. Pero para el tema de ayudar a recopilar toda la documentación. De todas formas, las ONGs tienen que estar registradas en el ministerio. O sea, no puede ser. Son entidades colaboradoras, tienen que ser entidades colaboradoras para este procedimiento. A ver, solo hay 2, Fedemilans y Acciones Unidas. Solo hay 2. Pero hay que aclarar que el resto de ONG, como si yo ahora digo aquí, mira, vengan por aquí que yo le voy a ayudan a recopilar que yo le voy a desinformar. Pues pueden venir por aquí y les desinformamos. No, en serio, solo hay 2 que pueden hacer. Solo hay 2. El resto los otros pueden informar, todos aquellos que quieran de buena voluntad informar, lo que no pueden cobrar. Es decir, las ONG no pueden cobrar. Eso que lo sepan, por si alguien le pide, no pueden cobrar. Otra cosa es que usted le dé la voluntad, que eso es otra cuestión. También estaría feo. Lo normal es que la ONG diga, no, señora, nosotros ya estamos pero si además son personas en una situación muy Pero es que esto es lo que denuncia Leticia Padilla justamente, que se hace. Sí, yo escuché un poco el Peje Verde cuando la entrevistabas, Pedro, y ella creo que lo que explicaba, ella no quería tampoco... No dio nombres. No dio nombres, no quiso ser tampoco incisiva en el sentido, pero sí que quiso lanzar como esa alerta y dijo que se camuflaba a través de donativos. Entonces, Jorge, si yo estoy en una situación vulnerable y yo voy a ti y te pido... Pero yo soy muy agradecido y si alguien me hace un favor... Oye, la voluntad, dame la voluntad. Si te la pide, no te pueden pedir la voluntad. Una cosa es que tú, de modo propio... Pero que digo que este tipo operarán así. Digo que operarán así, yo no digo que haya que hacerlo. Vale. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Es verdad que también dijo no solo que
le costaba, sino que si pasaba en otra oportunidad, ellos ya se iban a denunciar a esa ONG, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir precisamente a Leticia Padilla. Están cobrando por servicio, sí, están cobrando por el servicio del trámite. No, hombre, hay una ONG que están cobrando por el servicio del trámite. Cobrando, va a estar cobrando una empresa, una gestoría, un abogado, pero no una ONG, y menos ONG que reciben subvenciones públicas para su funcionamiento. Lo voy a decir porque todavía lo estamos investigando, porque me parece muy grave lo que están haciendo. No es la primera vez que lo hacen. No es la primera vez que lo hacen. Tenemos papeles, recibos, firmados por ellos a mano, cobrando a la gente 50, 100 euros, 150. Bueno, pues eso... Por cierto, Jorge, si me permites, que tengan cuidado también estas personas, porque sí hay como si fueran unas aplicaciones que también son una estafa, que te vienen a lo mejor de Qatar o de algún sitio de eso, como los nuevos, ¿cómo se llaman? Los hackers estos, que también están cobrando, te cobran 10 euros, que después no te hacen absolutamente nada. No, y dice que te van a ayudar, no sé qué, meten una serie de datos y después ya no te dejan, ya no te cogen ni el teléfono. Te lo digo porque hay algún tipo de denuncia. Hay mucha desesperación porque evidentemente para estas personas el conseguir la residencia y permiso de trabajo es fundamental y por lo tanto yo entiendo que haya gente desesperada y que puedan, en fin, si alguien les facilita los trámites. Sí, pero estas situaciones, todas de las que estamos hablando son piratas, tal, no sé qué. Todo esto se minimizaría si el gobierno hubiese dado a conocer con antelación a los ayuntamientos, a los municipios y a las entidades correspondientes también, a las ONG, cuál era el procedimiento antes de que la gente se agolpara en las puertas. Porque luego, aunque se te agolpen, lo gestiona de otra manera el funcionario público, lo gestiona de otra manera el voluntario de la ONG, lo gestionan de otra manera, tienen información, les dan tranquilidad y no tienen y minimizamos también meter en más riesgo todavía a estas personas que ya son vulnerables. Bueno, y para terminar con algo, siempre nos gusta tratar alguna píldora de la actualidad de España y yo sé que el amigo Carlos Insa sí está muy puesto en eso, no sé si lo ha visto o no, pero el señor Aldama... Sí, he seguido un poco la declaración de Aldama. El señor Aldama ha detallado hoy en el Tribunal Supremo, si no me equivoco era el Tribunal Supremo, ¿no? Sí, el Tribunal Supremo, que el PSOE se financió ilegalmente y que Sánchez lo sabía. ¿Ya pusieron la moción de censura? No creo. Ábalos y Koldo lo ficharon para recaudar dinero. Eso es lo que ha dicho Aldama. Ha hecho muchas más cosas. Ahora, eso es lo que titula algunos de los periódicos. Esto es lo que ha dicho Aldama. Ahora demostrar esto es lo complicado y es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso Gürtel, ¿no? Que fue un caso que le afectó directamente al PP y que le costó a Mariano Rajoy precisamente, pagó, en este caso, con una moción de censura que presentó precisamente el señor Ábalos. ¿Cómo lo ves, Pedro? ¿Cómo lo ves? Yo como lo veo, escandaloso. A ver, con el tema lo comparativa que acabas de hacer, Jorge, a ver, el tema Gürtel, que sí le costó el gobierno a Mariano Rajoy y al Partido Popular, se fundamentaba casi toda una serie de pendrive que desaparecieron a través de esa policía de Estado, lo que quieren llamarlo, o sea, son todo conjeturas. Con respecto a lo que estamos escuchando ahora, lo del señor Ábalos no, lo del señor Víctor de Aldama, reconociendo hoy que había llegado a entregar 250.000 euros en la sede del Partido Socialista para la financiación del partido. Que algunas de las... En el ministerio. En el ministerio, pero que decía que era para la financiación del partido, para financiar también las señoritas de dudosa reputación que le gustaban al señor Ábalos para los tratamientos de dudosa reputación será él. Bueno, lo que sea. ¿Quiere que diga prostituta? No ella. Que te contrataban. No ella. Bueno, yo por no decirles prostitutas. Bueno, pues pero, señoras que ofrecen servicios sexuales. Es que era así, ¿no? Él se dedica, lo dijo el señor de Aldama, que le pagaba pero que lo que servicio de prostitución al señor Ábalos, que no solo en España, sino también fuera de España, que le pagaba hasta tratamientos de fertilidad y de otro tipo de cosas al señor Koldo, que le pagaban viviendas, etcétera, el incremento en las compras, porque prácticamente se manejaba así las compras en medio de la pandemia en el ministerio, porque interesaba que se incrementaran los gastos y otra serie de razones escandalosísimas, que por cierto no creo que sirvan para nada, digo, para juzgarlo sí, pero el PNV ahora está escandalizado porque le hicieron un meme al señor Esteban, cuando aquí en el Partido Socialista han habido dos secretarios de organización con los que ellos negociaban la estabilidad de este gobierno, no se regaló vestiduras y ahora están, hoy tenía reunión en Moncloa y no fue
porque le hicieron un meme a través de la inteligencia artificial al señor Esteban. Ya el PSOE ha anunciado, ante esas declaraciones donde le incrimina el señor Aldama, ha anunciado que va a solicitar amparo ante el Tribunal Supremo, por lo que consideran que son unas acusaciones indemostrables desde el punto de vista de ellos. Vamos a ver lo que ocurre. Nos tenemos que ir porque nos está esperando Pedro. Ustedes van a seguir... ¿Pedro Sánchez no? No, Pedro Sánchez de momento no ha venido, pero vendrá algún día. Por aquí ya estuvo una vez. Lo sé, yo estaba. El que no estaba eras tú. No, yo no estaba porque tuve mala suerte, que fue el único día de los 42 años que llevo trabajando que me puse mal. Mira, tampoco valió para mucho. Bueno, don Pedro. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ahora lo va a sustituir otro Pedro. Lo sé. Eso será en 2 minutos. Este 16 de mayo vuelve una nueva edición de MX Festival, con artistas de talla internacional como Solardo, Never Dogs, Harvey Valencia o Dani Gómez, que harán vibrar las murallas del Castillo de San José. Una experiencia única donde la música, la ecología y el arte se unen en un mismo latido. Consigue ya tus entradas en la web oficial y vive la magia en el corazón de Arrecife. Patrocina Centros Turísticos de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife, Turismo Lanzarote y Gobierno de Canarias. Bueno, pues ya está aquí Pedro Sanginé. Ayer estuvo precisamente en esa reunión de la mesa de seguimiento del pacto de Coalición Canaria Partido Popular, un pacto que mantiene en 3 instituciones, Cabildo, Ayuntamiento de Arrecife y también en Teguise. Y fue precisamente en ese ayuntamiento el que ocupó, según tenemos entendido, ya él nos lo corregirá, don Pedro, que le encanta corregirnos, el que se empleó más tiempo. Don Pedro, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. ¿No es verdad que donde se empleó más tiempo fue para tratar el tema de Teguise? No, me río por lo de que me encanta corregir. Eso sí. Entonces, usted corría a veces hasta los jueces. Bueno, es que a veces se equivocan. Ya. Pero muchos no se atreven. Don Pedro, vamos a ver, parece que, según tengo entendido en declaraciones que ha realizado hoy usted a Lancelot Televisión, a los informativos, pues parece que las cosas van por el buen camino, tanto en Arrecife, en el Cabildo, pero también en Teguise, que era donde parecía de último que podía haber mayores dificultades para ese encuentro. Sí, bueno, a mí en primer lugar me gustaría decir que no es cierto que Teguise esté paralizado, ni mucho menos por esta cuestión, muy al contrario, todo el equipo en general, pero la alcaldesa en particular está haciendo un esfuerzo titánico, porque las cosas mejoren, y yo lo sufro cada día porque ella es mi secretaria de organización. Afortunadamente para ambos tiene una vicesecretaria, que es Abigail, que le ayuda en esas tareas, pero me consta la entrega y la dedicación que está dedicando la alcaldesa Olivia Duque a su municipio, ¿no? Dicho eso, cuando las cosas van bien y en vías de solución, casi mejor estarse callados, ¿verdad? Por si acaso. Por si acaso, ¿no? Pero yo me voy a quedar, no me gusta hablar de los detalles de la reunión de seguimiento del pacto y de la mesa, porque creo que no contribuye, lo decía. Pero yo, como sé que usted tiene que ser prudente, y es obvio que es, porque todavía se están en las vías de solución, pero no está solucionado 100% el tema. Lo que sí es verdad es que ayer, y estaba también Carlos Inza aquí, Olivia Duque estuvo donde está usted sentado, y ella decía que el problema era fácil de solucionar si se quería solucionar por parte del Partido Popular, y era aceptar que para mejorar la oficina técnica, que todos creen que hay que mejorarla, había que aceptar un informe que ha elaborado los propios técnicos de esa oficina. ¿Eso se ha podido profundizar en ese tema? ¿Se va a aceptar por parte del PP? Bueno, pues usted ha situado bien, el problema de la oficina técnica no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que hay más personal que antes y se daban las condiciones y circunstancias para que mejore su funcionamiento si se reorganizaba de alguna forma el departamento, atendiendo, como usted bien dice, a las propuestas que emanan del propio departamento, de la oficina técnica. Parece que esta propuesta es asumida tanto por la concejal como por la alcaldesa, y se está en la aplicación de las propuestas que emanan desde esa oficina, y yo con eso es con lo que me quedo, que a estas horas aparentemente, ¿no? Eso es lo que me traslada la alcaldesa, esto es así, y si es así, miel sobre hojuelas.
dice el dicho, vamos a esperar un tiempo prudencial, pero parece que las cosas están en vías de solución y reconducción de este asunto. Digo porque no lo parecía ayer escuchando a su compañera Olivia Duque, parecía que la cosa prácticamente no había salida. Eso por lo menos fue lo que se transmitió. Sí, fue un poco lo que parecía. Pero bueno, parece que la cosa está encarrilada, ¿no? Insisto, no quiero echar las campanas al vuelo, vamos a esperar un tiempo prudencial, pero esa cuestión en concreto parece ser que está en vías de solución y es con lo que yo me quedo, porque es en definitiva el objetivo. Quien se quiera poner delante o detrás de la solución, ya digo que detrás quien está es la propia oficina técnica y dice el sentido común que ellos son quienes mejor conocen cómo poder reorganizarse, habida cuenta de que ahora sí cuentan con muchos más efectivos de los que disponían en el pasado, ¿no? Pero el problema de Teguise no es solo la oficina técnica, y lo hemos visto a lo largo de toda la legislatura. O sea, yo comprendo perfectamente su punto de querer, digamos... apaciguar, ¿no? Sí, y es lo que es lo que le corresponde a usted. A mí me corresponde, sin embargo, pues sacar un poco las vergüenzas y hablar de distintos casos que no tengo yo que recordar, y no solo, o sea, de distintos ediles, salidas de tono, ahora digo esto, ahora viva la libertad carajo, ahora el otro, el de la moto. Quiero decir, muchas cositas, ¿no? Y no solo en Teguise, sino también Arrecife, pues parece que en algunos momentos pues las cosas pues tampoco van... Yo entiendo que por eso son partidos políticos diferentes y que siempre pueden existir desencuentros que se llevan con argumentación, pero no sé, es que nos queda un poco de menos de un año, un poco complicado hasta 2027. Sí, es verdad que no es solo la oficina técnica, no lo ha sido, ha habido otras crisis en Teguise, ni es solo en la oficina técnica la asignación de expedientes, hay otras cuestiones que mejorar en ese funcionamiento. Pero bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿no? Para eso están las mesas de seguimiento del pacto. Es verdad que también ha habido algunos problemas en Arrecife, gran parte de ellos aparcados en la medida en que muchas de las cuestiones que pusimos sobre la mesa están sub judice, bajo investigación judicial, y por lo tanto hay que ser respetuoso y prudente. También alguna diferencia menor, tengo que decirlo, en el Cabildo de Lanzarote, pero repito, nadie dijo que esto iba a ser fácil, para eso están las mesas de seguimiento y con contemplanza, con mesura. Pero ustedes no aspiran a reeditar quizá un pacto de estas características, Coalición Canaria, Partido Popular, como socios preferentes, por ejemplo, en estos momentos en el Gobierno de Canarias, de cara a 2020. Lo digo porque si uno dice, y en 2027, igual la ciudadanía lo ve, no sé, en Teguise, por ejemplo, dirá, ¿qué hacemos? ¿No? Nosotros a lo que aspiramos de momento, y como máximo responsables, es a cumplir lo pactado, que es que las tres instituciones donde cogobernamos lleguen a las elecciones del año 2027. Teguise, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Arrecife. Por supuesto, a responder a la confianza que nos dio el electorado para hacer este pacto de gobierno, y Coalición Canaria ver reforzada su respaldo político. Esa es la aspiración como máximo responsable de la organización insular que soy hoy. A partir de ahí ya veremos qué ocurre. Coalición Canaria siempre tuvo la mano tendida y puentes a ambos lados del espectro político, porque nosotros nos consideramos un partido de centro, y no creo que sea bueno tampoco para Coalición que nuestra única opción de gobierno sea el Partido Popular. También lo digo, por más que pueda ser preferente, todo apunta a que pudiera serlo, pero no necesariamente pero entonces, exclusivo, ¿no? ¿De qué está pendiente ahora la situación? ¿Depende de algo? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos o ustedes para que el tema de que no reviente los próximos días? ¿Qué tiene que pasar para que no reviente el pacto? Pues que se confirme que efectivamente la propuesta que emana del Departamento Técnico, de la Oficina Técnico, es atendida por la dirección política, por el gobierno. Tanto la alcaldesa como que desde luego está por la labor, como la concejal, que parece ser que también lo está. Si eso es así, pues ese problema, estará resuelto, ¿no? Pedro, vamos a cambiar de tema porque esto usted no nos puede contar mucho más de lo que nos está contando y no vamos a darle más vuelta al tema. Vamos a cambiar porque hay un tema que está preocupando y es normal, que es el tema de la regularización extraordinaria que ha lanzado el Gobierno de España a través de un decreto,
un Real Decreto en concreto, en este caso por el Consejo de Ministros, y ya desde hace unos días se han empezado los trámites para esa regularización. Es verdad que son trámites complejos y tal, pero son más de 500.000, en Canarias unos 30.000 y en Lanzarote se espera que sean unos 2.000, 3.000 personas. En este caso, ¿usted creo que ha presentado algún tipo de enmienda por el tema sobre todo por lo que está ocurriendo con los saharauis? Sí, he presentado una moción, entre otras cosas para que sean coherentes con lo que ellos mismos aprueban, ¿no? Se aprobó hace ya unos años una PNL del grupo Sumar, creo recordar, para que se recortase el tiempo de tramitación en el caso de la comunidad saharaui, que representa el 95% de quienes solicitan su estatus de apátridas, ¿no? Esto no se ha aplicado y es una de las cuestiones que pido, que sean coherentes con lo que ellos mismos aplican y también denunciando la exclusión de los saharauis en este proceso de integración con el que vuelvo a explicar la deuda histórica que España tiene, y yo creo que tiene mucho que ver con esa posición de Pedro Sánchez, que tengo que decir, porque ha salido en estos días y aprovecho la ocasión, supuestas declaraciones del presidente Fernando, que yo no las he escuchado, en el sentido de que comparte y que acata, ¿no?, la posición del gobierno de España. Yo no he escuchado a Fernando. No creo que comparta esa posición, y si la comparte yo desde luego no la comparto, ni muchísimo menos asumo, yo no digo acatar, porque acatar lo que decida el gobierno de España en política exterior es una obligación, es que no nos queda otra, aunque no lo compartiésemos, eso es lo que habrá querido decir el presidente. Pero es que yo no asumo que esa sea la posición del gobierno de España, porque esa es la posición de Pedro Sánchez. No consta en ningún acuerdo formal, por supuesto, del Congreso, que no define las políticas exteriores del gobierno, pero sí podría haber fijado posición, y me consta que todo el espectro político, incluido buena parte del Partido Socialista, no comparte ese viraje por parte de Pedro Sánchez, sino es que ni siquiera el Consejo de Gobierno adoptó ningún acuerdo. Eso fue una carta de Pedro Sánchez, porque la política exterior, y lo dice la Constitución, corresponde al Gobierno. Y la posición del Gobierno se fija en los consejos de ministros. Y el Consejo de Ministros no ha adoptado ninguna decisión en ese sentido, que fue una mera carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos, que tiene mucho que ver con otras cuestiones. Sí, pero ahí sí le han criticado, Pedro, algunos dirigentes. Por ejemplo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria criticó a Pedro Sánchez por este acercamiento que está teniendo con empresarios, políticos en torno a Marruecos. Yo creo que es un error para mí. Pedro Sánchez no, Fernando Clavijo. Fernando Clavijo, perdón. Yo creo que es un error, en este caso, del buen presidente que es Antonio Morales. Es un error, porque Canarias tenemos que abrirnos a Marruecos y tenemos que tener... una cosa es la cuestión saharaui, que es una cuestión, y otra cuestión no tiene nada que ver... No, es que ni les invitan a las reuniones que ha habido de alto nivel entre los dos gobiernos. Canarias, sí, pero Canarias que ahora... tiene que estar ahí, no ha sido invitada. No, pero Canarias ha mantenido ahora... Canarias está en una cumbre ahora pero mismo. Canarias ha mantenido sí, una... pero ha habido varias reuniones con el gobierno, con el Reino de Marruecos, que ni siquiera ha sido Pero invitado. Lo que quiero decir que esto viene de atrás, esto hasta en la época de Ángel Víctor Torres ya también hacía viajes, que eso se hace, son viajes comerciales, de acercamiento, pero están aquí, para creo, beneficiarse todo. Sí, claro, Canarias tiene la obligación de buena vecindad con sus vecinos, y Marruecos lo es. Otra cosa es que se promuevan inversiones de empresariado canario en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, que no es el caso. No es el caso, y por lo tanto sobra la crítica. Pero... Carlos Insa ha puesto un punto en una I importante, y es que la gran pelea de Canarias es que se cumpla nuestro estatuto de autonomía. Lo digo porque hay tantas cuestiones ahora mismo sobre la mesa, estratégicas y de calado, y por eso el decreto Canarias, que no sabemos qué es lo que sobra, porque todo lo que pedimos en el decreto que pedimos para Canarias a falta de presupuesto tiene que ver o con los presupuestos prorrogados y aprobados en el 23, o con la Agenda Canaria, o con el Estatuto de Autonomía. Y el Estatuto de Autonomía dice que Canarias tiene que estar presente en decisiones estratégicas, o por lo menos informado, presente, como es el caso de Marruecos, y el Gobierno de España ignora. Por lo menos con ignora voz, por completo, aunque sea sin voto, pero con voz. A Canarias en cuestiones fundamentales, como las aguas territoriales, la mediana, los espacios aéreos, los aeropuertos, cualquier otra cuestión que tenemos que explicarle una y otra vez. Y lo peor que es que el tapón es el propio Partido Socialista Canario, ¿no? Que a pesar de que tenemos un ministro, lo que hace es negar la mayor
a lo que son derechos de Canarias y de los canarios, ¿no? Pero porque yo he escuchado lo que dice el ministro respecto al decreto Canarias, por ejemplo, y yo a lo que voy a decir un poco lo mismo sin tener el mismo fondo, que quizás se están agarrando ya a una quimera en el sentido de que el interlocutor es el Gobierno de España, un Gobierno de España que ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos desde 2023. Quieren que apruebe un decreto Canarias. Lo digo con rabia porque evidentemente seguro que o sea, que yo también quiere decir que no va a servir para nada. Sí, es que hablar con este gobierno es como si yo lo decido y si me conviene lo llevo a Consejo de Ministros y si no, no. Bueno, es que llevamos desde es que creo que no van en toda la legislatura es que vamos a llegar a 2027 sin presupuestos. Claro que queremos. Con lo que puede contar el Partido Socialista, el Gobierno de España, pero también Canarias y los canarios, es que ni Fernando Clavijo ni Coalición Canaria va a caer en el desaliento por más que las expectativas, y ahí está la historia, ¿no? Es verdad que a regañadientes y con mucho trabajo, pero algunas cuestiones que se negaban se han ido sacando, como el propio descuento que ahora se atribuye al Partido Socialista. Ángel Víctor Torres llegó a defender que ya eso era imposible, que era suficiente con el 50%, o el decreto de menores, mire lo que costó salir adelante y ya salió. Ahora estamos en una batalla con una ley de residencia, o al menos con poner límites a la adquisición de viviendas por parte de extranjeros, que eso era impensable, inasumible, pero ya lo empiezan a entender. Pues con eso y con todo, claro que es difícil y claro que a lo mejor puede resultar ingenuo pensar que se va a conseguir ahora lo que no se ha conseguido en todos estos años, pero no por eso vamos a dejar de reivindicarlo. Entre otras cosas porque, insisto, todo tiene una base. Y la base es un estatuto que es ley y que debieran cumplir o hacer cumplir. Y hacer cumplir está el desarrollo de muchos aspectos de ese estatuto que no lo están a día de hoy, ¿no? Vean, nos quedan 3 minutos, si quieres hacer alguna pregunta. Sí, yo tengo bastantes preguntas. Ya tirando de esto, pues está también el tema de las tasas aeroportuarias, esa subida unilateral por parte de AENA, la no presencia de Canarias en el ente, en fin, son muchas cuestiones, pero yo creo que eso... pero sí que me sorprendió a usted cómo le tendía la mano al Partido Socialista después de que el otro día saliera la sentencia del Tribunal Supremo donde a usted le absolvían de esa denuncia falsa que le atribuían en relación al tema de la cocina de los centros, y me sorprendió que se mostrara usted con ese talante tan amistoso, ¿no?, hacia un partido que, bueno, por lo menos sus dirigentes le han hecho la vida imposible durante los últimos, digamos, casi 7 años. Vale, aunque sean... o 20 años. Unos pocos más. De los 3 minutos deben quedar 2, pues 1 minuto para cada cosa. Venga. Lo de las tasas es muy, muy ilustrativo, porque dice el presidente de AENA que claro, como la titularidad de los aeropuertos es del Estado, pues que, y de acuerdo con la Constitución, sería inconstitucional que una comunidad autónoma participara en las decisiones estratégicas de la gestión de nuestras puertas de entrada y salida, pero no es inconstitucional que quien tome las decisiones sea el 49% de AENA, que lo conforman las empresas del IBEX 35. Eso sí es perfectamente constitucional, pero que lo haga una comunidad autónoma no. Hombre, que vengan a Dios y de hecho al PNV le han prometido la posibilidad de que tenga... Efectivamente, con infinitamente menos volumen de facturación de pasajeros, etcétera. Y Cataluña será la próxima. Y si son necesarios los votos para Pedro Sánchez, no le quepa a usted ninguna duda. La pena es que solo está Cristina Valido en el Congreso, que es donde se aprueban las leyes, y yo, pues bueno, ladrando lo que puedo en el Senado, pero son magníficas oportunidades para insistir en lo de siempre, a los canarios, a las Canarias, a nuestros votantes, los que nos abandonan en las generales creyendo que van a elegir al presidente. Al presidente lo eligen los diputados, pero sí podemos elegir tener un grupo para que Cristina Valido no esté sola y no pasen estas cosas. Y la mano tendida al PSOE, Carlos, tiene que ver con lo que decía al principio de esta entrevista. A mí se me tachó de que estaba inhabilitado para presidir esta formación porque era incapaz de entablar diálogo. Yo hablo con mucha gente del Partido Socialista, solo hay 2 personas con las que no hablo, pero hablo con los 2 Marcos, Vergás y Hernández. Y Hernández. El otro día estaba en una comida con José Juan
Cruz, con Isidro, con Alfredo Villalba, con quien sea menester. Hay muy buena gente y de todas las categorías. Hay de lo mejor a lo peor, como en todas las casas, ¿no? Claro, y lo que es seguro es que, salvo en Tinajo, no va a haber mayorías absolutas a ciencia cierta probablemente... A lo mejor en San Bartolomé también. Probablemente en ninguna otra corporación y por lo tanto estamos abocados a alcanzar acuerdos. Y si nuestra única posibilidad de diálogo es con uno, pues ya sabemos con quién ha de ser necesariamente el acuerdo. Y eso es lo que yo creo que colocaría a Coalición en una situación de mayor debilidad. Pero es que usted ha visto mucha proximidad por parte del Partido Popular hacia Loli Corujo, hacia la dirección del PSOE, y temen a lo mejor una posible ruptura, o ha sido espontáneo. Eso ya pasó. Ya pasó cuando yo perdí la presidencia del Cabildo. Es verdad que después no la pudimos recuperar porque Dolores Corujo y el gobierno de Canarias compraron la voluntad de un tránsfuga con fondos públicos, que fue Juan Manuel Sosa. Bien, ¿que eso puede volver a pasar? Puede. Si la aritmética lo permite, puede, pero es verdad que yo creo que las circunstancias son muy distintas, ¿no?, en estos momentos para un entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular, lo cual no se puede descartar. Lo que yo no quiero es descartar tampoco es que Coalición Canaria, además de con el Partido Popular, a partir del año 2027 tenga la opción, ¿por qué no?, de gobernar, en su caso, con el Partido Socialista, con aquellos a los que tanto la aritmética como la asunción de nuestro programa electoral nos coloquen en una mejor situación para hacer valer nuestra agenda política, ¿no? Casi un año lleva usted ya como como secretario insular de Coalición Canaria Lanzarote, ¿o más? Si le digo, le engaño. Yo creo que no llego al año, ¿no? No llega al año, es casi un año, creo. Bueno, en ese tiempo usted pues cogió un poco la rienda, el partido se las dio también, porque efectivamente las elecciones últimas para Coalición Canaria, aunque parezca lo contrario, a excepción del Cabildo, no fueron buenas. En general fueron bastante malos los resultados. Usted tengo entendido que una de las razones por las que usted la han nombrado y usted ha vuelto a la primera línea, digamos, en este caso de la política, no digo institucional, sino de la política de partido, fue precisamente porque creían que podía ser la persona que podía dar un empujón a ese partido. Se está notando, usted ve que va a haber renovación, en fin, ¿cómo está usted tratando ese tema? Ya se han renovado las diferentes direcciones de los partidos, ¿no?, de las agrupaciones locales. Sí, desde el punto de vista orgánico la renovación ha sido total. Alguien no lo entenderá así, pero empezando por mí, en el sentido de que yo jamás tuve cargos orgánicos, nunca, en los 20 y tantos años que llevo en política. Bueno, sí, al principio, en las juventudes de coalición del Partido Nacionalista de Lanzarote. Todavía no existía coalición como tal. Desde entonces nunca más, y el resto de comités son todos nuevos, quienes están al frente, además con muchas mujeres, lo cual me alegro porque antes solo había una. Esa renovación existe. Otra cosa es qué va a pasar con las listas electorales, que ya veremos. Es demasiado pronto para eso, pero ¿va a haber cambio? En algunos lugares va a haber cambios. Hombre, en Tinajo posiblemente no, pero en el resto, y en el Cabildo me imagino que tampoco. Bien, vamos a quedarnos ahí porque comparto con ustedes esa información. ¿Y usted dónde quiere estar? Yo no tengo aspiraciones de ser cabeza de cartel a ninguna lista electoral a estas horas, si le digo la verdad. No es mi objetivo, no es mi aspiración. Creo además que la vida tiene momentos políticos. Yo estoy en el que estoy tratando de aportar, pues bueno, mi experiencia, y si se quiere, porque a pesar de todo lo que me critican y cuestionan, credibilidad en el sentido de ser fiel a lo que uno acuerda, ¿no? En todos los órdenes de la vida, en la política también, y yo creo que eso sí nos va a dar, pues bueno, un marchamo de abrir, como antes decía, el espectro. Los sondeos que nosotros manejamos nos dicen que las cosas van relativamente bien, sin relajarnos ni tirar campanas al vuelo, prácticamente en todos los municipios y también al gobierno insular, por supuesto al Parlamento, ¿no? Bueno, sí, sé que existe una macroencuesta a nivel de Canarias, pero no sé si es a la que se refiere usted, pero que también toca a la isla de Lanzarote. Yo solamente hay una cosa que se me olvidó antes, Pedro, y vuelvo atrás.
El otro día se tomaba una decisión importante en la Asamblea Insular del Agua de Lanzarote, y era, aparte de la intervención, de la resolución del contrato, que elevarlo al consultivo de Canarias, era secuestrar, pues en las próximas semanas, Canal Gestión, es decir, que va a empezar a dirigir esa empresa, digamos, directamente el consorcio, que serán con los mismos trabajadores y tal. Una decisión arriesgada, una decisión que algunos consideran valiente, pero sin exento de riesgo. ¿Cómo lo ve usted? Porque el Partido Popular pidió más tiempo para tomar esa decisión del secuestro, digo. Sí, envió una nota de prensa pidiendo que quedara en la mesa el secuestro, cuyo expediente se ha iniciado. ¿Le pareció una deslealtad a Coalición Canaria? No, es que no quiero calificar esa nota de prensa. Sí sé que el presidente tenía las ideas muy claras, que había trasladado a la vicepresidenta, a María Jesús Tobar, en todo momento, todos los pasos que se habían dado y los que se iban a dar, y que esa era una decisión que se iba a adoptar. El agua, como usted sabe, nos daría para un programa. Yo creo que el presidente y el gobierno está haciendo lo que debe hacer y no hizo. El Partido Socialista, empezando por un seguimiento del contrato, de las inversiones, que durante 4 años no se hizo. El canal fue, yo dije, cuando llegó, una bendición, y lo fue, porque estábamos en el año 2013, el momento más profundo de la crisis del año 2008, con todas las administraciones sin un céntimo, con el que afrontar casi que las nóminas y los gastos corrientes. Fue en plena crisis. Fue en plena crisis, el año 2013 cuando se adjudicó. La crisis empezó 8 o 9 y llegó a su cenit pero en el hasta año el 14 fue. Justo 2013. Después había 5 años para hacer las inversiones que terminaban en el año 2018, poco antes de finalizar mi último mandato. Ellos presentaron 50 y tantos millones de euros, que fue lo que yo dije que habían invertido, porque es lo que nos habían contado y aportado, y después se certificaron solo 30 y tantos, y el servicio se empezó a deteriorar. En definitiva, se hizo un seguimiento del contrato, se han detectado los incumplimientos, se ha intentado llegar a un acuerdo de cesión a un tercero, no ha sido posible, aunque aquí hasta la última carta hay señas, también lo digo. Ya, pero como dirían los jugadores en Vite. ¿Por qué? Porque el consorcio puso unas condiciones para una cesión a terceros que nadie las ha aceptado o puesto en la mesa. La oferta que se pasó no cumplía con esas condiciones que el consorcio estableció. Y todavía sigue abierto. Mientras no se haya resuelto el contrato definitivamente, incluso después de producirse el secuestro, si no se ha resuelto el contrato, podría haber un acuerdo si se cumplen las condiciones del consorcio, que no lo hará si no son ventajosas, como lo fue entonces, con nuevos recursos para acometer lo que necesita el ciclo integral del agua, con una subida. Esa es, por más políticamente incorrecto que sea decirlo, absolutamente imprescindible, pero para Canal, para un tercero o para la gestión directa no sería posible si no se actualiza un precio del agua, claro, que no se toca desde hace 15 años en esta isla, cuando se ha disparado la energía, que es un 30% y todos los costes. ¿Usted cree que cómo está la situación ahora mismo de la empresa, habría una empresa interesada en aguas, en hacerse con la gestión del servicio? Sí, interesada sí lo hay. Lo que pasa es que no, pero claro, en las condiciones, unas condiciones que sean ventajosas lógicamente para la isla, no para el bolsillo de la empresa que venga, sino... Pues si no es para... quiero decir que hay que conjugar. Si no es ventajosa para la empresa... ¿Pero usted cree que hay opciones? Sí, opciones sí creo que hay. Otra cosa es que alguna empresa termine por aceptar las condiciones que ha puesto el consorcio en lo que a subidas e inversión se refiere. No lo ve usted complicado, es un tema... No, complicado sí que lo veo, si no ya estaría resuelto el problema. El problema aquí también para mí complicado pero posible. Añadido es que aquí ha habido un discurso, yo creo que ideológico, que ha marcado negativamente y se ha tratado de engañar a la opinión pública. Y aquí lo que ha pasado es que ha habido un gobierno que ha dejado de la mano de Dios la gestión, como cuando no te gusta algo, como la pasarela de Arrieta, cuando no te gusta algo, dejas que se muera, pero por un y debate, cuando ya está, que se cae a cachos, pues ya no te... Pero ya no solo fue... Una cosa sí tengo clara, en este asunto del agua, porque tanto que se nos critica, la única formación capaz, lo demostró en el pasado y lo está mostrando Osvaldo ahora, de asumir la responsabilidad que tiene con el asunto del agua, es Coalición Canaria. El Partido Popular estuvo y está de perfil esperando que lo resuelvan otros. El Partido Socialista la hundió, fue el máximo responsable del secuestro del concurso de acreedores de Inalsa y de su ruina y su quiebra técnica, y en los 4 últimos años la desidia total
y absoluta del gobierno de Dolores Corujo. Y esto Coalición Canaria lo ha asumido como una responsabilidad en el pasado y en el presente. Y vamos a hacer lo que hay que hacer. Pues, don Pedro, tenemos más preguntas, no más tiempo. Muchas gracias. Placer. También a Carlos y también... Yo me quedé con quién fue a comer él y no se hizo una foto para filtrarla a los medios. En fin, hay que ver malas costumbres. Las comidas privadas son privadas y por lo tanto no hay que darla a conocer. Pero bueno, pero en varias ocasiones Pedro con José Juan ha hablado muchas veces, no hay ningún problema. Ah, la de José Juan, era una comida de un grupo grande de personas. No, da igual con quién. Yo lo decía, pues, váyanse a un sitio más más público. Más público, ¿no? Es verdad que le dije, ahora que nadie nos escucha, y José Juan, ¿tú con quién vas a gobernar ahora cuando sigas en minoría? Él cree que va a obtener no la mayoría, pero casi la mayoría absoluta, porque si no lo va a tener, pues ciertamente complicado, pero él cree que va a poder seguir gobernando. Don Pedro, muchas gracias. Ya me despedí de todo, me iba a despedir 2 veces. Esto es porque me mete usted en medio, ¿eh? Lo siento. Bueno, nosotros no una amenaza, mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.